¿Sabes quiénes eran Carmen y Estrella? Antes de matarlas, las torturaron. ¿Quién fue? No lo sé. ¿Qué es lo que está pasando, Rodrigo? Las mata. Las descuartiza y las tira al río. ¿Qué está pasando aquí? Este sitio se traga a la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces. ¡Quieto! ¿Quién fue? Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. No lo sé. Vamos a comenzar pues con el comentario sobre la película La Isla Mínima, film español del año 2014, de la mano de Alberto Rodríguez, y que es, en mi opinión, el mejor producto de nuestro país, al menos en la última década. La historia nos introduce rápidamente en un pueblo andaluz, perdido en el tiempo. Dos policías deberán resolver el caso de la desaparición de dos niñas en un entorno hostil en el que todo el mundo esconde algo, pero nadie habla. En un principio, parece que se trata de una desaparición más, pero tras investigar casos similares ocurridos en el mismo lugar, Pedro y Juan, que así se llaman los protagonistas, van a descubrir que el caso va mucho más allá de lo que en un primer momento parecía. Existen pocas, pero que muy pocas películas españolas que, lejos ya de convertirse en un éxito absoluto en nuestro propio país, trasciendan más allá de nuestras fronteras y triunfen tanto en Europa como en el continente americano. Seamos sinceros, normalmente la calidad de nuestros productos está a años luz de las titánicas superproducciones de Hollywood, pero muy de vez en cuando, en vez de empeñarnos en hacer cine de pseudocomedia casposa, de propaganda política neomarxista, o simplemente productos diseñados para su consumo local, resulta que de la nada el cine dice basta. Y entonces tenemos películas tan interesantes como Campeones, Oro, Perfectos Desconocidos, Mientras dure la guerra, Celda 211 o la propia La Isla Mínima. Y que nadie me malinterprete. Yo soy el primero que con mucho gusto va al cine a ver films como Ocho apellidos vascos, La pequeña Suiza o La llamada. E incluso me río y paso un buen rato o me pongo a cantar canciones de Dolly Parton y de Whitney Houston. Pero considero que el valor ya no solo fílmico, sino cinematográfico, de los últimos productos mencionados, no llegan al nivel que, gracias a Dios, sí que alcanzan las otras, tanto en su argumento como en su temática y apartados técnicos. Hay que saber diferenciar entre lo que está bien y lo que es sobresaliente. Ahora bien, La Isla Mínima va más allá de todo esto. Ya no es que destaque de entre la cinematografía nacional, sino que además destaca de entre aquellas películas que destacan. Así pues, películas como Rec, Mar Adentro, El Día de la Bestia, y alguna que me dejo por ahí, que plantean algo nuevo, o títulos como Los Otros, o la de lo imposible, que cuentan con una cartera gruesa de productores extranjeros, se quedan un escalón por debajo de La Isla Mínima, que voy a decirlo sin tapujos, o sea, para mí solo es superada por Celda 211. Pero ¿qué hace tan sobresaliente a La Isla Mínima? Su historia, sus personajes, su estilo. Pues eso es lo que vamos a estudiar hoy. Damas y caballeros, este es ante todos ustedes La Isla Mínima, según los 7 elementos de la imagen, por Andrés López, estudiante de tercero de Comunicación Audiovisual. La película comienza con unos excelentísimos planos cenitales del paisaje andaluz, que bueno, son las marismas del Guadalquivir, y que ya nos van introduciendo como espectadores en el espacio en el que se va a desarrollar la película, los hechos. La inmejorable fotografía de Àlex Catalán ya predispone al espectador a introducirse en un lugar natural, lejos de la metrópoli y sobre todo antiguo, apartado, totalmente aislado del resto del mundo.
La película se desarrolla durante los años 80, pero los años 80 de un pueblo lejano, en un país en plena reconstrucción, que apenas cuenta con 2 años de democracia tras un régimen totalitario de 40 años, casi 40 años. Ya lo decimos en clase, el personaje crea el espacio. Y aquí hay muchas lecturas. Se puede afirmar que el ambiente de la película es el propio del cine negro, por su temática, por su tono y por su ritmo. Pero me es imposible no prestar atención al aspecto tan cerebral que tienen estos pantanos. Por ejemplo, en Clave de Línea, veamos todas esas charcas retorcidas, como si quisieran representar los distintos caminos posibles a la hora de investigar un caso, con pistas que no llevan a nada, y donde todo está conectado. Aquí, por ejemplo, observamos una balsa separada de cualquier lugar, totalmente aislada. Un punto marcado en el plano para generar tensión en el espectador, pero con un concepto simbólico muy claro: la soledad, el aislamiento. Y venga, vamos a atrevernos. ¿Qué pasa con el color? Mucho verde. ¿Será por el veneno? ¿Será por la creatividad? ¿Será por la creatividad envenenada por el paso del tiempo? Aquellos caminos que los jóvenes quieren tomar, bañados en un mejunje venenoso que les impide partir. Son temas que se plantean en la película y que ya se exponen visualmente en el comienzo. Lo que desde luego está claro es que estamos ante una película de contraste. Algo que podemos ver reforzado en sus personajes, en su tono, en cada escena que sigue a la anterior, siendo que después de un momento muy oscuro tenemos uno más luminoso, la contraposición entre lo viejo y lo nuevo, en fin, contraste. Hablando de los personajes, abordemos un poco este tema. No pasa mucho tiempo hasta que se nos presenta a los protagonistas, Juan y Pedro. 2 policías que claramente mantienen ideologías opuestas, siendo que uno es más tradicional y el otro tiene un corte más revolucionario. O sea, ya con los propios protagonistas tenemos ese contraste del que hablo. Pero esto no se queda solo aquí. Mirad su vestimenta. En clave de forma, la indumentaria de Juan es firme, de color oscuro, y en ocasiones con presencia de alguna forma geométrica cuadrada. O sea, firme, orgullosa, inflexible. Sin embargo, Pedro viste más holgado, con colores más luminosos y generalmente menos pesado. El cambio generacional es evidente, pero va más allá. En clave de línea, mirad sus bigotes y también su cabello. Juan, bien recortado y arreglado, firme, disciplinado. Por otro lado, Pedro lo lleva más salvaje, y no es casualidad. El director quiere que esto sea así porque quiere juntar a 2 tipos sin que el resto de elementos del film desentonen. Y la mejor manera de hacerlo es fabricar personajes que no solo sean distintos, sino que sean opuestos. Ahora bien, en clave de línea podemos analizar también la relación entre ambos, siendo que en un primer momento se mantienen distantes, pero que tras pasar tiempo juntos, el respeto que se tienen acaba transmutando o transformándose en, yo diría, camaradería. Tomemos un par de clips y echemos un vistazo. En clave de espacio, línea y forma, aquí vemos cómo ambos se respetan, pero su relación es distante, como podemos observar por la planificación y focales escogidas, aumentando la distancia emocional entre ambos que trasciende más allá de la física. Sin embargo, en este otro momento, cuando han descubierto los cadáveres, Juan separa a Pedro, que sabe que no lo está pasando bien, y más tarde observamos cómo éste le prende un cigarro. Emocionalmente están más cerca, no son amigos, pero ya hay algo más que siempre profesionalidad. Aunque todo se ha dicho, la mejor manera de ver esto es en este clip tan corto, en el que, en clave de forma, vemos cómo se ha establecido un equilibrio entre ambos. Por último, su relación volverá a ser distante al final, pero debido a un descubrimiento de Pedro sobre el pasado de Juan, que tiene más que ver con tema de guión que con un tema de visual.
Ahora que le estamos prestando una mayor atención a los 3 primeros elementos de la imagen, me gustaría destacar algo que me parece muy interesante. Esto no es otra cosa que afirmar, por mi parte, que el secreto de que esta película sea tan buena reside en que su forma queda marcada por la creación de espacios por parte de sus personajes con líneas infranqueables, o sea, con fronteras. Durante toda la película se observan múltiples ocasiones en las que la distancia entre 2 personajes dentro de un mismo espacio no se puede cruzar, separando a estos 2 en planos distintos. Aquí, por ejemplo, los policías no cruzan la estaca de madera. Además, no lo pretenden. La frontera está marcada. En este otro caso, tampoco se mueven por toda la casa, cuando la accesibilidad es total. Cuando interrogan a alguien, siempre hay una distancia, aunque sea corta. Se sabe que cruzarla da problemas. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que se traspasa una frontera, que repito, no está establecida sino con la simple distancia de los personajes, ¿sabéis qué pasa? Esto. El ambiente y la situación están tan en tensión que el más mínimo roce prende la llama, y aquí no queda pollo con cabeza, se arma la de Dios es Cristo, porque es que madre mía. Por eso la película sabe muy bien a lo que juega, y por eso le va muy bien la estética del cine negro, muy similar a un estilo que vemos en películas de temática algo común, como El Crack, o en series como en True Detective, en las que vemos también como el kit de la cuestión de su éxito está también en el contraste de su temática. Así podríamos seguir horas y horas hablando de espacio, línea y forma, tanto en la creación del espacio por parte de los personajes, como el barco en el que vive este personaje, que, bueno, no sé si es un barco realmente, es una especie de balsa, que hay un personaje que le dicen Angelita, con esa forma tan disonante con todo lo que hemos visto hasta ahora en la película, siendo que combina líneas verticales con horizontales y diagonales, dando a entender la naturaleza dinámica y extravagante del propio personaje que vive ahí. O, por ejemplo, con el personaje de Kinney, que no pierde la mirada, que presenta líneas verticales y horizontales en su ropa, dejando formas geométricas, generalmente, bueno, cuadrados, que representarían de alguna manera su escudo, su coraza, su piel, su sensación de ser intocable. Pero hay más elementos de los que hablar y poco tiempo para incluir todo. Pasando a otros aspectos, hay que prestar atención al color y al tono. Brevemente me había referido antes al color cuando me había referido a los tiros cenitales y en algún momento a la indumentaria de alguno de los personajes. Sin embargo, opino que donde más evidente se sienten estos 2 elementos es en los espacios interiores. La estética de cine negro se suele caracterizar por mantener una clave tonal baja, con un uso del color muy oscuro, casi opaco. Las gamas cromáticas empleadas no varían demasiado, o sea, no se combinan colores muy vivos con otros menos luminosos. Algo que bien podría poner en entredicho la idea de película de contraste que habíamos planteado al principio, si no fuera porque la iluminación vuelve a reforzar esta idea. Introducir una iluminación tan tenue cuando usas una clave tan baja permite que muchas veces sea la luz quien también cuenta la historia. Así pues, las ventanas cobran una importancia tremenda en la película, porque es el elemento principal que la luz utiliza para entrar. Por ejemplo, la primera vez que se nos introduce al personaje de Kinney en la historia es a través de una ventana. El brazo de Kinney asoma por la ventana de la clase, acompañado por esa luz tan tenue, tan blanca. La película ya te dice indirectamente quién es el asesino, o por lo menos dónde está la clave para resolver el caso. Algo parecido al uso de la música en Psicosis, en la que Bernard Herrmann y Hitchcock ya revelan quién es el asesino usando la música como recurso.
Esa música ya revela quién es Norman Bates, porque quiere generar la sensación de pájaros atacando, y poco antes, en la primera charla con Norman Bates, ya se nos revela la afición que tiene este por las aves. Entonces, en La Isla Mínima, ese papel revelador lo juega la luz. Sin embargo, el uso de la luz no se queda únicamente en una mera función narrativa. Otro uso, por ejemplo, sería el de la representación de la sensación de los personajes en un momento concreto. Salta a la vista que iluminar media cara de un personaje pretende mostrar la sensación de incertidumbre que los personajes sufren. En parte porque están siguiendo fantasmas, tienen dudas porque van a ciegas, y este uso especial de la luz permite que el espectador también se identifique con ellos. Algo que también puede llamar la atención es que a una escena muy oscura le sigue otra con mayor luz. De nuevo contraste. Como espectador tenemos que sentirnos tan perdidos como los personajes y sentir lo que ellos sienten. El aura fantasmal de los lugares que se supone que están abandonados y la estética antigua del pueblo en general son posibles gracias a estos dos elementos, el color y el tono, y refuerzan esa sensación de aislamiento de la que hablábamos al comienzo. Nos aproximamos ya a los dos últimos elementos de la imagen, movimiento y ritmo. Vamos a hablar primero de ritmo, porque me parece que servirá para poder explicar mejor el movimiento más adelante. Así pues, vamos con el ritmo. La verdad es que tengo poco que decir aquí, no porque no se aprecie en la película, sino porque sigue unos patrones muy concretos. Esto ya era evidente, porque normalmente el género de la película suele determinar el ritmo que ésta lleva, generalmente. Y tratándose de cine negro, está claro que la estrategia es la de mantener un ritmo estable, casi estático, con una variación casi imperceptible en ciertos momentos, haciendo uso de la dilatación del tiempo para poder alargar ciertas escenas, generando en el espectador la sensación de intriga. A medida que avanza la historia, el ritmo se acelera lentamente, aunque sigue manteniendo una duración media de plano larga. ¿Por qué? Porque en esta película hay que prestar mucha atención a cada detalle y pretende hacer reflexionar. La idea es la de ir calentando antes de dar la estocada final, como si se cociese algo a fuego lento para después soltarlo de golpe. Algo que de nuevo concuerda con la idea de contraste que se hace evidente una vez más aquí. Pero claro, esto también forma parte de una estrategia de guión. Estamos en una historia de detectives. Es un Edipo en potencia, una búsqueda de la verdad. Y estos procesos son lentos. En un principio, cuando apenas hay pistas, todo parece estático. Sin embargo, a medida que se recolecta información, los casos se aceleran y acaban por explotar cuando finalmente se descubre la verdad. Luego el ritmo escogido es coherente con la realidad que plantea la película y por eso funciona tan bien. Ejemplos similares los tenemos por millares. O sea, ahí están, por ejemplo, Los Ángeles Confidencial, El Padrino, El Silencio de los Corderos y Policías y Ratones, por poner un ejemplo de animación. Por último, antes de introducirnos en el análisis de 3 secuencias que he escogido, hablemos de movimiento. Generalmente, en la película suele predominar la planificación de cámara fija, que ayuda a generar esa sensación de estar aislado, ya que combina muy bien con la decisión de plantarla lejos y mostrar la figura y el fondo en contraposición. O sea, pretende que la relación figura-fondo sea de contraste, para demostrar lo insignificantes que son los personajes respecto del espacio que ellos crean. Esto no es nada nuevo. Lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, con Ford. Recuerdo aquellos planos de cámara plantada y un
paisaje gigantesco, casi desértico, los personajes cruzando de un extremo a otro, todo el horizonte, muy lejos se ve solo la silueta y bueno, pues para demostrar un poco la insignificancia de la figura respecto al fondo. Bien puede apreciarse esto con uno de los protagonistas, Juan, y su relación con los pájaros, que no son otra cosa que su propio alma, que desea volar y abandonar la tierra. Juan es un muerto en vida, perseguido por sus fantasmas, y la representación de su deseo de huir o de morir se hace mediante los pájaros, porque los pájaros ascienden, van hacia arriba. Sin embargo, en un principio aparecen volando lejos de él. Más tarde, relativamente cerca de él, apoyado en un mueble, aunque luego vuela. Y por último, un flamenco en tierra, casi metido en el agua, muy cerca de él. Esto demuestra en parte el desarrollo que tiene también el personaje, de no importarle nada, importarle el caso. En observación del movimiento encontramos también un uso de cámara en steady, cámara al hombro, ¿no? Cámara que no es fija. En los momentos en los que los protagonistas se sienten más inestables es cuando se utiliza este recurso. ¿Por qué? Este uso se justifica porque esta técnica lo que pretende es que el espectador también se desestabilice. Es un momento en el que los personajes están inestables. Y lo que intenta la película es que el espectador, que está conectado con ese protagonista o ese personaje, también se desestabilice. Luego tenemos también planos de seguimiento en el que los personajes, mediante su propio movimiento, van trazando el curso de la escena. Y por último, se puede apreciar uso del recurso de la mirada del espectador. Sobre todo en esos planos subjetivos de los personajes protagonistas que refuerzan ese vínculo que se construye con el espectador y que aporta a este la perspectiva que tiene un personaje en determinado momento. Existen numerosos planos de mirada en la película. Por ejemplo, aquí, Pedro observa cómo Juan le da la noticia a los padres y tenemos un plano de reencuadre que enmarca a otro que a su vez se va a encargar de enmarcar a otro, estableciendo las distintas fronteras que no se deben cruzar desde la perspectiva de Pedro. Bien, acabado ya el análisis visual de la película paso a paso, es momento de mostrar los 3 cortes que he seleccionado y enumerar 7 aspectos, uno por cada elemento de la imagen, que destaque en ellos. La primera escena es la de la primera persecución a Kini. Si prestamos mucha atención, observamos que esta es una secuencia digna de aparecer en un documental de la 2 de Televisión Española. ¿Por qué lo digo? Porque está rodada como si fuera una secuencia de caza. Juan y Pedro siguen a Kini hasta este lugar apartado y allí esperan a cualquier movimiento. Desde un punto de vista espacial, observamos un lugar enorme y aislado. Los protagonistas no conocen el sitio, por eso están alerta. Recordemos que son los personajes los que construyen el espacio. De pronto, el que era presa se convierte en cazador y el papel queda invertido. En clave de línea, observamos la importancia de la creación de la frontera, que no se debe traspasar. Juan la traspasa, y en clave de forma observamos cómo Kini se sitúa al mismo nivel que los protagonistas, con una actitud muy chulesca. El color en la escena es bastante cálido, en parte debido a que están en una situación de cierto desequilibrio. Los policías persiguen una pista, pero aún es solo una pista, entonces no es nada más que eso. Observad también cómo el movimiento se va alterando. Primero es estático, remarcando la relación figura-fondo. Luego mantiene algún movimiento de personajes que van dibujando la acción. Y por último, un plano subjetivo a modo de mirada del espectador. Además, hay que prestar especial atención a la iluminación. Observad cómo el tono mantiene una iluminación clara cuando los policías comienzan a seguir la pista. Sin embargo, cuando se dan cuenta de que ya no pueden acusar de nada a Kini, pues la iluminación ya no tiene la misma potencia, ¿vale? La pista ya no vale y el tono baja.
Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque donde antes había luz, en una posible prueba, en una posible pista, un posible camino, ahora no hay más que misterio, no hay más que sombra. En cuanto al ritmo, bueno, podemos decir que es similar al del resto de la película y que también es el que la propia escena pide. Tenemos algo estático que tras una sorpresa se eleva un poco, pero enseguida vuelve a estancarse, cuando la frontera de no cruzar vuelve a establecerse. La segunda escena que he escogido es la del interrogatorio al padre. Me parece que consiguen convertir una simple habitación de 2 niñas en una sala de interrogatorio digna de estudio. El espacio queda sellado y el padre queda atrapado a absoluta merced de los policías. No hay posibilidad de escape, lo que refuerza esa sensación de estar encerrado en uno mismo, que caracteriza a este personaje y a casi todos en general en esta película. Y podríamos hablar de línea en relación a las miradas de los personajes. Aquí, por ejemplo, apreciamos cómo la actitud avergonzada y alecaída del padre le hace tener esa mirada perdida y cabizbaja. Vamos a hablar de forma. Observad la ventana. Está abierta, sí, lo que contrasta con el espacio que el personaje ha creado. Pero esa cortina, con líneas horizontales, combinada con los barrotes en forma de X y las persianas, la persiana, son suficientes elementos para que de alguna manera puedan actuar de barrera, impidiéndole al personaje tener una vía de escape. Además, todo se ha dicho, está de espaldas. Vamos a prestar atención al color. Vemos como la indumentaria del personaje del padre es oscura, negra vaya, en afinidad con lo que transmite, melancolía. Un color apagado para un estado de ánimo apagado. ¿Y qué decir del tono? Solo hace falta ver ese rostro iluminado, solo la mitad, lo que ayuda a transmitir las dudas del personaje y la incertidumbre de no saber si su acción fue el detonante de la muerte de las niñas, que son sus hijas. Por último, podemos observar cómo gran parte de esta secuencia está rodada con cámara en mano, no está estática. Esto fortalece la idea de hacer ver al personaje como inestable, o sea, se sirve del movimiento de los personajes para dibujar la escena. Un aspecto interesante lo encontramos en este plano, en el que se trabaja la mirada del espectador, mostrándole la acción como si la viera a través de una cámara o a través de un cristal de una sala de interrogatorio. Y ya hablando del ritmo, de nuevo es estático. En un primer momento se acelera, con una acción concreta explota y poco a poco vuelve a donde estaba en un primer lugar. Ya hemos llegado a la última escena, que no podría ser otra que el clímax de la película. La perspectiva y el punto de vista en esta escena están situados en el personaje de Juan, y de nuevo, como estamos en un lugar que no conoce, el ambiente es hostil, y a esto hay que sumarle que les están disparando. Luego el espacio del que dispone Juan es una burbuja muy muy pequeña, llena de obstáculos, que contrasta con la inmensidad del lugar. ¿Dónde están la línea y la forma aquí? Pues bien, combinadas con el espacio, en ese campo de maíz. No sé muy bien lo que es, pero digamos que están en la vegetación. Líneas rectas que aportan firmeza y que no dejan ver más allá, desorientando al personaje. El color en esta escena está desaturado, pero bueno, es parte de la puesta en escena. Lo mismo ocurre con el tono, ya que la iluminación y el color aquí están al servicio de una cuestión artística y de la propia diégesis, que quiere una tormenta que simbolice la purificación del lugar durante y tras el momento climático de la película. De movimiento y ritmo sí habría que mencionar un par de cosas. El uso combinado de la planificación fija, que de nuevo muestra a los personajes contra el fondo, reduciéndolos a simples hormiguitas. La planificación de seguimiento, con travelings y cámara al hombro o steady, que aportan la sensación de incertidumbre y de alerta de los protagonistas. Y de nuevo, la mirada del espectador, a través de la planificación subjetiva de Juan, que ya para este punto es, junto a Pedro, el personaje con el que más conecta el espectador.
Ahora, a diferencia de la mayor parte de la película, el ritmo es totalmente creciente. Una escena climática requiere de una tensión increciendo que se extinga en el momento cumbre de ese clímax, en este caso Juan apuñalando al payaso este. Y poco después, con un ritmo mucho más bajo y lento, el rescate de la chica. Bueno, pues ya está. Este ha sido el videoensayo de La Isla Mínima. Como demuestra el estudio, es una película muy bien realizada que demuestra que en España sí se hace muy buen cine, al nivel de otras potencias a las que podemos mirar a la cara sin ninguna vergüenza. Esto claro, cuando nos tomamos las cosas en serio. Antes de finalizar, quiero comentar un par de cosas del sonido en relación con la estupenda reproducción de cómo suena un pueblo de España. Un motor de un coche viejo, una atracción de feria, animales, etc. Todo muy bien conseguido y que aporta mucho valor a la película. También quisiera destacar el correcto uso de una banda sonora sutil que está bien empleada y que aporta a la trama sin entorpecerla. Es simple pero eficaz. Por último, traigo un par de comentarios sobre la película realizados por la crítica profesional. Aquí os los pongo. Se despide su rey de reyes, Alteza Rey Andrés López Izquierdo. Buenos días y recordad ver buen cine.